¿Qué les atrae de este grupo radical? Yo creo que el grupo proporciona un sentimiento de pertenencia, de amistad, de atención, de necesidades psicológicas que son bastante básicas. Eh, y una de las cosas que también yo tematizo es que probablemente un grupo pueda tener una razón oficial para existir, pero que la razón verdadera es mucho más básica y tiene que ver con necesidades humanas de ser querido, de ser aceptado, de tener pares e iguales, ¿no? Pero este grupo de hecho comienza con un grupo de muchachos que forman una banda de rock y luego deriva hacia la ideología, ¿no? Y también tematizo la idea de que la época en que uno le toca vivir tiene una importancia muy determinante sobre la manera de pensar. Entonces también la ideología y la ideología de izquierda y una cierta manifestación muy radical, muy intolerante y muy maniquea de la realidad era propia de esa época. Y eso lo que el narrador no puede sustraerse, pese a que por temperamento él está distanciado de eso, pero de alguna manera también siente el tiraje del espíritu de la época, ¿no? Que se encarna en eso, pero insisto, el verdadero motivo tal vez es menos excelso que lo que creen sus propios integrantes, sino que tiene que ver con la amistad y el amor. En algún O caso. sea que el pensamiento político es relativamente profundo y serio. Bueno, creo que en el caso de este grupo en particular podemos considerarlos un poco como amateurs políticos. Algunos de los miembros son más serios y otros son advenedizos políticamente, pero todos creen que están formando parte de la revolución. Y de hecho, en la anécdota concreta de la novela, ellos están esperando en esta casa durante ese día a una persona que nunca llega, casi como esperando a Godot, pero que finalmente llega. Y esta persona les viene a anunciar, es un alto militante del Partido Socialista, y lo están esperando porque les viene a dar la noticia de si van a ir o no a Cuba a entrenarse como guerrilleros, ¿no? Ese es el sueño o la aspiración de estos jóvenes, pero luego al final también con elementos de humor que intento incorporar, ese protagonista les indica que solo muy pocos de ellos van a poder entrar. En el fondo también haciendo alusión a que son gente relativamente de poca importancia en la jerarquía del partido, incluso medio amateurs, ¿no? Esta primera parte es narrada por un joven que entra y sale a un grupo radical. Este joven se llama Esteban. Háblanos de Esteban. ¿Quién es Esteban? Bueno, creo que de partida, el personaje de Esteban, que es el narrador de la primera parte, tiene una relación obsesiva con esta mujer. No queda la duda si es amor o si en realidad está desesperadamente buscando algo que encarna en ella, ¿no? Algo que supla otras inseguridades o carencias en su vida. Él, por la intervención del golpe, se da una cuestión curiosa. Él es un escritor que no puede escribir, que tiene una sequía literaria. Y es un personaje que está bastante perdido en la vida y que luego del golpe de alguna manera encuentra su razón de ser. Y esto yo lo hice como una inversión de personas que yo conozco a los cuales les ocurrió un fenómeno opuesto, que es precisamente que tenían una biografía o tenían un proyecto vital armado en torno a la ideología y en torno a la realidad política, y que el golpe destrozó sus vidas, no solamente en algunos casos la muerte, sino que en otros también un proyecto vital entero que se desplomó. En el personaje de Esteban yo invierto eso y básicamente planteo un loser al principio, alguien que no tiene una dirección en la vida, que es escritor pero no escribe, quiere a esta mujer pero no la consigue. Y el golpe elimina a su rival, al padre al novio que va a casarse con la mujer que desea, y él además se transforma en un escritor que denuncia los horrores de la dictadura, a pesar de que había sido de derecha, ¿no? Es una inversión un poco irónica, porque él tenía bastantes dudas con el gobierno de Allende, y en su búsqueda obsesiva de esta mujer que está viuda y embarazada, él la sigue buscando en el exilio y se casa con ella, pero luego el matrimonio no funciona. No me interesaba tanto concentrarme en la historia, sino tal vez ver en este personaje
la disrupción violenta que significó el golpe y cómo eso también afectó las vidas privadas, ¿no? La hija de Valentina, Matilde, fue adoptada por Esteban, su padrastro. ¿Qué relación hay entre ellos? Matilde es verdaderamente el foco de la segunda parte de la novela, tal como lo era Valentina en la primera parte, y el protagonista o el personaje central, que es Gaspar, no es el narrador, pero él sí que también tiene un grado de obsesión con Matilde, a pesar de que la historia de amor entre ellos es distinta. Pero, insisto, que me interesaba, aparte de que bueno, esas historias tengan una cierta coherencia y también bueno, los quiebres de rigor, pensar en esa discontinuidad entre generaciones y cómo había cosas que se daban sentadas en un lugar, en una época se daban por sentadas y que luego se cuestionan o uno los ve desde una perspectiva distinta. En el caso chileno, el golpe marcó esa diferencia de zeitgeist o de espíritu de la época de manera muy violenta. Por ejemplo, un signo de ser de la gente que apoyaba al gobierno de la Unidad Popular era tener barba y pelo largo. La gente se llamaba compañero y ese era un distintivo que implicaba una cierta ideología. Los demócratas cristianos se llamaban camarada, la gente de izquierda y los que apoyaban el gobierno de la Unidad Popular se llamaban compañeros. En el momento en que vino el golpe, mucha de esa gente apareció literalmente de un día para otro de pelo corto y barba y lampiña, ¿no? Y la palabra compañero desapareció totalmente del vocabulario. Entonces, esos son cambios que ocurren gradualmente, pero que un hecho tan traumático como el golpe militar puede hacerlo más evidente, ¿no? Y eso me interesaba trabajarlo en la novela, precisamente usar un vocabulario, compañeros, vamos a hacer la revolución y toda la retórica que usaba la gente en esa época, que vista desde la distancia parece un poco ridícula, ¿no? Tiene rasgos más que de comedia, de ironía, ¿no? Y la ironía está en que el lector sabe cosas que ignoran los personajes. ¿Qué tiene como herencia Matilde? ¿Qué herencia le queda de esa madre que fue tan activa en el grupo? ¿A ella qué le queda de eso? Una diferencia fundamental entre las víctimas y los familiares de las víctimas, y yo me ha tocado conocer varios personalmente, y el resto de las personas, es que para la gran mayoría de la población se produce una evolución en que hay una catarsis, hay heridas que se cierran, se produce la tan cacareada por los políticos reconciliación o transición a la democracia. En el caso de las víctimas, para la gente que tiene familiares que fueron ejecutados o que fueron desaparecidos, ese proceso no se da, ¿no? Se da el eterno presente del trauma, y de alguna manera Matilde tiene eso, ¿no? Está, como diríamos en slang chileno, está pegada en los hechos traumáticos que fue el hecho de que su padre hubiera sido asesinado. Entonces, las víctimas no tienen el privilegio de una evolución psicológica, sino que están evidentemente atrapadas en una historia de la cual no pueden escapar. Y una cosa que no se menciona es que de los desaparecidos y los ejecutados, el 95% son gente de extracción muy popular. Yo conozco un fotógrafo, de hecho, que ha hecho un seguimiento de las familias, sacándole fotografías, y estadísticamente son gente de muy bajos recursos que estaba muy desprotegida ante la ley en el momento en que ocurrió el golpe. Los casos de la izquierda acomodada son más emblemáticos, precisamente porque eran gente que tenía un apoyo social y que al sufrir el destino que sufrieron, captaron la atención de la opinión pública nacional e internacional.